Muy buenas noches, señoras y señores. Les saludo con mucho gusto en este espacio de Yo Decido 100, que está creado en la plataforma de televisión digital de Estéreo 100 para que usted esté informado de las propuestas que tienen las personas que se presentan a los distintos cargos de elección popular en la gran cita que tenemos todos los guatemaltecos el próximo 16 de junio, con la historia de nuestro país y con la responsabilidad ciudadana de votar. Emitir el sufragio es una responsabilidad, además de un derecho de los guatemaltecos. Y nosotros hemos creado este espacio para que usted esté informado y conozca a profundidad el planteamiento de las personas que se presentan como candidatos. Esta noche en Yo Decido 100 tenemos la presencia de Jesús Cifuentes. Él es el candidato a la alcaldía del municipio de Quetzaltenango, postulado por el partido Vamos. Gracias, Jesús, por aceptar nuestra invitación esta noche. Y quizá valga la pena comenzar la conversación abordando uno de los principales problemas que aquejan al municipio de Quetzaltenango, especialmente en esta temporada de lluvia, como es el de la capacidad que tiene la ciudad para drenar las aguas pluviales, que luego, pues, de alguna manera la ciudad colapsa con pequeños lapsos de lluvia intensa, como la sufrida esta tarde. En la propuesta de trabajo de Jesús Cifuentes que le plantea a la población de Quetzaltenango para resolver en definitiva o comenzar la resolución un poco de manera más seria de lo que se ha hecho hasta ahora en el tema de drenajes, comenzando con ese punto. Y bienvenido a Yo Decido 100. Muchas gracias, licenciado Maynor Hernández. Es un verdadero gusto compartir en esta charla, y principalmente un saludo a los que nos escuchan y nos ven por los medios, por las redes. Es verdaderamente muy agradable contar con estos espacios. El tiempo es muy reducido y por eso lo vamos a aprovechar. Dentro de nuestra propuesta, nosotros hemos fincado dos aspectos muy importantes, que son orden e inversión. Cuando nos referimos al orden, es que queremos proponer a la población toda una serie de acciones que vamos a tomar en lo administrativo, en lo laboral, en la ejecución, en lo técnico, en la parametrización de servicios municipales, y esto nos va a permitir entrarle de lleno con toda la seriedad del caso a temas tan delicados como el de drenajes, el acuerdo que hay de drenajes, las inversiones que se tienen que hacer de drenajes, y accionar respaldados con lo que se cuenta, con lo que se tiene. Y esto nos lleva a una fase en la cual, pues definitivamente el tema viene de las inundaciones por un descuido de tantos años en Quetzaltenango, una falta de atención. Se dieron pasos en su momento, pozos de absorción en las afueras de Quetzaltenango, Siete Orejas, pero no se les dieron mantenimiento, y estos nosotros los fuimos a ver físicamente y nos fuimos a encontrar que estaban llenos de lodo. Entonces cuando hacemos los cuestionamientos no tienen mantenimiento. Indudablemente esto genera que el agua se deslave, se venga por los cauces naturales que tiene nuestra ciudad. Cuando uno habla con los ancianitos, cuando uno habla con las personas y le dicen, lo que sucede es que le están tapando las gargantas a Quetzaltenango, y tienes razón. Se han obstaculizado los zanjones. Yo recuerdo la zanja del Calvario, desde que se minimizó su cauce a razón que se construyó, se empezó a inundar el Calvario, y esas son cosas que nos afectan. Lo mismo sucede allá por la zona 2, donde está una venta de pizza. Ahí también había hasta un puentecito, se cerró, y eso también vino a bloquear, a minimizar, y a partir de ahí se está inundando el Parque Bolívar. Entonces todo esto de alguna manera genera que no hay un ordenamiento en este tipo de acciones. Nosotros hemos tenido acercamientos con personas que
han manejado el tema, que han presentado propuestas muy interesantes, porque vale decir que Quetzaltenango es una de las ciudades más estudiadas, tiene una serie de proyectos y de planos y proyectos que se tienen para atender esta situación, y hemos encontrado uno muy acertado que en nuestra mesa técnica fue el que tuvo mayor aceptación en cuanto al manejo de los caudales de agua que entran a Quetzaltenango. No olvidemos que Xelajú quiere decir rodeado de los 10, bajo los 10. Eso quiere decir que siempre, por la geografía de Quetzaltenango, vamos a tener inundaciones. El Plan Maestro de Drenajes, que es uno de los instrumentos cabalmente que usted menciona, es Quetzaltenango un municipio bastante estudiado, pero aquí incluso luego se hizo una ampliación en cuanto a los estudios que requería, pero en la acción ha sido poco lo que se ha logrado. Los números actualizados del Plan Maestro de Drenajes hablan de cerca de 250 a 200 millones de quetzales para llevarlo adelante. ¿Usted cree realmente que esta puede ser una solución al problema de las inundaciones en Quetzaltenango? Si esto es así, en una potencial administración suya, ¿apostaría por la ejecución del Plan Maestro de Drenajes? Y entonces la tercera pregunta, ¿de dónde obtendría el dinero para llevarlo adelante? Sí, cuando nosotros hablamos de orden es porque queremos sanear las finanzas de la municipalidad. Esto nos permite tener recursos que de hecho hasta sorpresas nos podemos llevar, por un lado. Por otro lado, los proyectos relacionados con las inundaciones generan una situación en la cual la población tiene que cambiar su cultura también. Porque si vamos a poner algo, vamos a invertir, vamos a hacer esa onerosa inversión, pero si el ciudadano, que es inconsciente del daño que causa, sigue tirando, sigue dejando sus desechos, sigue dejando sus bolsas de basuras en los arriates que, por dar un ejemplo, que rodean el mercado La Democracia. Hoy lo estábamos viendo, que venimos y están ahí las montañas de basura que hasta mañana las irán a recoger. Mientras tengamos todavía esa forma de accionar de algunas personas, no va a valer la inversión, porque sencillamente va a volver a tener una deficiencia. La inversión sí, efectivamente es onerosa. El proyecto completo se habla más de 1,000 millones de quetzales cuando hablamos de drenajes, de alcantarillados, de reencauzar los cauces, de hacer de la rotonda Marimba hasta las Rosas. Todo eso es una inversión, pero se puede ir generando por etapas, y nosotros sí le apostamos. ¿De dónde obtener unos recursos directos a esto? Pues bueno, nosotros estamos muy seguros que la municipalidad siempre ha adolecido de tener un administrador, de una persona que sepa cómo recaudar recursos. Que Quetzaltenango, por darles un ejemplo, de los generadores de basura que tienen alrededor del mercado La Democracia, hay en los controles de sindicatos, le llaman ellos, más de 8,000 vendedores alrededor del mercado. 8,000 vendedores que pagan 10 quetzales diarios por tener un espacio. Esos recursos no están llegando a la municipalidad, esos recursos se están quedando en algún momento. Ahí hay una recaudación. Otro aspecto es que nosotros tenemos que tener muy ligado al manejo de los desechos sólidos con la inversión que se pueden obtener dentro de la municipalidad, porque hemos hecho análisis también que el manejo de la basura a la municipalidad le deja un déficit. Entonces, si nosotros logramos también involucrar al sector privado, a hotelero, de grandes centros comerciales, que ellos manejen sus desechos, sus traslados, va a haber un ahorro ahí también, que esos bien organizados, bien establecidos, se pueden designar a hacer las inversiones de ese tamaño. Ahora, lo que nosotros fundamentamos como el aporte más significativo le apostamos a una magnífica relación con el gobierno central.
Tenemos ya muchos años que no hemos tenido una línea directa de gobierno central de inversión en Quetzaltenango. Eso ha limitado la inversión, esto ha limitado que tengamos como municipio una inyección de recursos que nos venga a favorecer, y nosotros estamos en la capacidad de generar ese nexo, obviamente con la línea directa de nuestro partido, y tenemos la confianza que podemos abrir esa línea que tanta falta le ha hecho Quetzaltenango. Este tipo de estrategia, digamos, de carácter político, incluiría el hecho que no fuese el candidato presidencial del partido Vamos el ganador de la elección. ¿Mantendría esa línea usted? Sí, definitivamente nosotros como quetzaltecos, como representantes de Quetzaltenango, la municipalidad de Quetzaltenango tiene que dignificar su esfuerzo, su trabajo a través de la convocatoria de los actores sociales del municipio para refundar una posición en la cual nos merecemos la confianza, nos merecemos un trato correcto, apropiado, digno, que viene y trae a nuestra ciudad un desarrollo. Es decir, que nosotros estamos convencidos que Quetzaltenango se merece que la autoridad nacional, atendiendo su pregunta, sea de quien se trate, tiene que tener una relación muy abierta en beneficio de Quetzaltenango. Aquí también con el tema de drenajes tenemos que hablar necesariamente de un servicio que también es vital para la población, como es el servicio del agua. Y ahí nuevamente nos topamos con que en el campo de la planificación, el Plan Maestro de Aguas, diseñado en el año 2000, ejecutado entre el 2005 y 2006, está llegando a su vida útil estimada, y entonces también se van a demandar en los próximos años inversiones en el terreno, en el ámbito del servicio de agua. ¿Cuál es el planteamiento que tiene Jesús Cifuentes para el vecino quetzalteco respecto a garantizarle el acceso al servicio de agua potable? Sí, también el tema es bien interesante, licenciado Maynor. El manejo de nuestra reserva hídrica debe de ser un tema generalizado, debe de ser un tema cultural desde la escuela, desde el colegio, desde las instituciones. Debemos de tener conciencia de que esto es un bien limitado, es un bien que a nivel mundial hay que saberlo manejar. Nosotros afortunadamente, como bien lo señala la cooperación japonesa, hizo una inversión bastante interesante en Quetzaltenango, en los cambios y todo. Nosotros consideramos que debemos de tener un acuerdo municipal que nos permita esa regularización del servicio de agua en cuanto a la sanidad, en cuanto al manejo, en cuanto a la conducción, porque como bien se señala, ya hay áreas que se pierde ese vital líquido por no tener la capacidad o ya estar obsoleto. Nosotros estamos muy claros que este tema también va en relación a la mancomunidad. Tenemos que tener con los otros municipios, principalmente La Esperanza, San Juan Ostuncalco, que de ahí nos vienen los caudales que alimentan las fuentes. Tenemos que tener una buena relación porque también ellos tienen que involucrarse en el buen manejo de nuestra reserva hídrica. Pero hay otro aspecto, el 75% de Quetzaltenango se maneja a través de pozos. La municipalidad tiene un dato de los pozos registrados, pero hay otro gran número de pozos que se han ido habilitando en distintas colonias, en distintas regiones, zonas de Quetzaltenango, que ya no tiene conocimiento la municipalidad, porque el vecino hace la inversión, el vecino compra su bomba, perfora su pozo y no siente correcto que esto pase a la municipalidad. Entonces ahí nos falta una regularización de estas acciones para que estemos de la mano con el vecino. Y por un lado, por otro lado, también se ha dado la proliferación de empresas que manejan
vender agua embotellada y no hay un control sobre eso, no sabemos cuánto están generando, pero sí nos asombramos cuando vemos empresas que tienen más de 60 empleados que están manejando ese llenado de tambos de agua y nadie sabe, pues prácticamente el agua es gratis. Entonces nosotros sí tenemos dentro de nuestro plan contemplado hacer un acuerdo municipal que nos permita, de acuerdo con las comunidades, de acuerdo con el vecino, este manejo y también darle su rentabilidad también para la municipalidad. EMAX, que es una empresa la segunda empresa de Quetzaltenango que maneja este tema, tampoco se puede que la empresa eléctrica municipal la esté subsidiando. Ellos prácticamente para llevar el servicio de agua están utilizando hacen un gasto de energía eléctrica prácticamente de 3 millones de quetzales al año. Y esto... No lo pagan. No pagan, porque es la hermana de la empresa eléctrica, porque es municipal. Y creo que ahí comienza el desorden. Entonces hay que rentabilizar también, EMAX. Hay que tomar medidas para que todos esos servicios, obviamente tienen un costo. En la población tenemos que entrar a una conducta de entender que los servicios hay que pagarlos, hay que manejarlos, hay que pedir calidad, hay que pedir continuidad de los mismos, pero eso tiene un costo. Y ya nosotros, si queremos atender toda esta demanda, tenemos que comprometernos, tanto el ciudadano como la nueva administración. Este es un cambio de cultura. Ya que me dice que tenemos en Quetzaltenango un aprovisionamiento de agua de 75%, según usted, en cuanto a agua extraída de los mantos freáticos. Allí el tema relacionado con el manejo de la basura, de los desechos sólidos, también se hace fundamental y conecta con los dos primeros temas que hemos conversado. Para ese respecto, el tratamiento desde lo que es el transporte, el depósito, la reutilización de la basura o bien sea sacarle algún tipo de excedente, etcétera. ¿Qué es el planteamiento de Jesús Cifuentes? Bueno, ese tema es bien delicado, atándolo al agua, que el botadero y ya esos líquidos lixiviados que son los que pueden contaminar el manto freático es verdaderamente delicado. Nosotros tenemos contemplado también hacer el recubrimiento que se necesita para tener mejor este botadero, porque no podemos hablar de incineradoras, no podemos hablar de planta de tratamientos si nos está generando pérdida el manejar la basura. El egreso que tiene la municipalidad, hemos hecho estimaciones que un 5% es lo que le cuesta a la municipalidad de Quetzaltenango manejar los desechos sólidos. Poniendo un ejemplo, son un egreso de 400 millones al año, un 5% vienen siendo 20 millones que le cuesta a la municipalidad manejar al año los desechos sólidos. Y tenemos aproximadamente un registro de 60,000 residencias o beneficiados a un promedio de 20 quetzales. Estamos hablando de 12 millones que la municipalidad recauda por ese servicio. Es decir, que hay un déficit de 8 millones. Bajo ese esquema, nosotros tenemos que estar muy claro que no podemos pensar en otro tipo de inversiones si no saneamos principalmente eso. Por eso yo sugiero, como lo indicaba anteriormente, que empresas grandes, que empresas que tienen la capacidad, ellos manejen sus desechos sólidos. Ahí estamos creando empresarialidad también, es un apoyo a la municipalidad que ellos manejen sus propios desechos, obviamente con las normas y los requerimientos que la municipalidad designe, y seguirle dando la municipalidad al vecino, a la residencia, a la colonia, los servicios propios de recolección de basura, pero más especializado, de mejor calidad, con más regularidad, con más atención y principalmente con más satisfacción para el usuario. Entonces este manejo nos permite a nosotros tener una
un control sobre el manejo. Y esto nos va a permitir llegar a campos de acción como son las terminales, como son los mercados, con más regularidad y no dejar más tiempo del debido, porque la basura contamina tanto que no es tanto por la generación, sino es por el tiempo que se queda estancada en un lugar. Entonces nosotros estamos muy interesados en tener una relación muy abierta con los distintos sectores que son más generadores de desechos sólidos para poderlos trasladar al botadero. Ya de ahí, teniendo el ordenamiento, teniendo el control, sí podemos pasar a otra etapa que sería pues ya dar pasos en beneficio de manejar mejor los desechos sólidos. Esta idea de descentralizar, por decirlo de alguna manera, o desconcentrar el tratamiento de la basura. Hable un poco más de eso porque me parece interesante. ¿Cómo es que se controlaría en principio el hecho que si 2, 3 empresas que se unieran para tener un vertedero y allí tratar sus desechos sólidos, cómo es que esto se lograría regular en términos de espacio y de uso del suelo para este tipo de actividades? Sí, el problema, voy a comenzar por el problema, es que Quetzaltenango está recibiendo basura de San Andrés Checul, de San Francisco el Alto, de San Cristóbal. Ellos están trayendo sus camiones a Quetzaltenango y eso yo no sé si alguien en la municipalidad lo controla, pero sí lo controlan los vecinos de allá que ven llegar camiones que no son precisamente los de la municipalidad. ¿Ellos se lo han dicho a usted? Me lo han dicho los vecinos que tienen el control, donde tienen la talanquera, donde pasan todos los camiones. Ellos saben quién es y de dónde vienen y lo que eso genera. Entonces, nosotros tenemos que tener esa apertura. Creo que ese es un cambio que se tiene que generar. Le voy a poner un ejemplo. Un centro comercial en el cual yo manejaba la administración, no podíamos esperar que la municipalidad fuera a recoger la basura, porque se estaba generando demasiada por el movimiento del mismo centro comercial. Y mucho de eso es cartón, que hay gente muy interesada en manejar este tipo de desechos. Entonces, pero la consecuencia de que no llegaba a la municipalidad con la regularidad que nosotros necesitábamos, contratamos los servicios externos de una persona que lo iba a recoger. Y de hecho también una empresa, bueno, no una empresa, sino que una entidad que atiende drogadictos y ellos también prestan ese servicio, cobraban una tarifa obviamente mayor y la municipalidad nos sancionó, nos dijo que nadie podía ir a recoger eso si solo tenía el privilegio. Los camiones municipales. Solo los camiones municipales. Entonces es contradictorio porque los camiones, otros camiones lo están haciendo, pero de ahí surge la idea. De ahí viene, empecemos con el mismo botadero, pero que el hecho que, y por eso me encanta el término de la municipalidad de la Oficina de Desarrollo Municipal, ODEM, me interesa mucho, porque creo que es ahí donde genera este tipo de oficinas, ahí se puede generar ese desarrollo en el cual, ya que el sector privado haga estas acciones, a la municipalidad le está reduciendo un déficit en el manejo, pero ya hay un control. La normativa es la que se tiene que poner, cómo la empresa privada va a manejar eso, qué capacidad va a tener. Si viene alguien de otro municipio, obviamente tiene que tener otra tarifa, pero tiene que ser determinado. Aquí lo que tenemos que ver es que todo lo que se hace en Quetzaltenango tiene que dejar recursos para Quetzaltenango. Ya no nada pirata, nada que vengan por la noche, eso no se puede, por un lado. Y por otro lado, sí hay un tema muy delicado, nosotros lo tenemos en uno de nuestros ejes, que es el desarrollo social. Sí nos interesa mucho regular eso para no afectar como se está afectando el sector del Llano del Pinal, ahí arriba. Ellos sufren verdaderamente el traslado de la basura. Ellos a mediodía hay que estar ahí para ver esas nubes de moscas y esos olores.
y en las noches los camiones que entran van y hacen bulla y es verdaderamente alarmante. Y eso no se le ha puesto atención a ese otro factor. Entonces, dentro de todo esto, nosotros sí tenemos dentro de nuestra propuesta y en desarrollo humano, en ese eje tan importante, compensar de alguna manera a ese sector, compensarlo con opciones de educación, de salud, compensarlo con acciones que permitan que ellos tengan a bien una opción dentro de su propia comunidad, como es hacerles un parque. Es que esa comunidad tiene más de 20,000 gentes y no tienen un parque, no tienen dónde llevar a sus niños. Aparte que no tienen carreteras, no tienen drenajes y escasa iluminación. Pero se puede, todo eso puede compensar y ahí lo podemos amarrar con lo de las minas. Podemos amarrar todo eso, hacer un paquete para que tengan un beneficio ahí también. Ya que entramos entonces a aspectos que no son tan materiales y tangibles como ese de la recreación, en términos de espacios públicos para que el quetzalteco se pueda recrear en los momentos que tiene de ocio, ¿cuál es la propuesta que usted tiene? Ese tema es bellísimo, porque Quetzaltenango definitivamente somos una ciudad muy culta, somos una ciudad que tiene un historial muy grande y que ese es el sentir. Yo estoy convencido que en la familia quetzalteca hay mucha intención de tener y de dar soluciones, solo que las circunstancias nos han llevado a ponerle un alto, a una indiferencia, a la falta de credibilidad a las propuestas, y no digamos las políticas que en estos tiempos son tan delicadas. Pero sí, efectivamente, nosotros tenemos que ser, somos visionarios porque hemos conocido, pero tenemos que tener un gran beneficiado de todas estas acciones, que es nuestra juventud, que es nuestra adolescencia, y por eso tenemos que crear estos aspectos, nuestras mujeres. Nosotros estamos considerando, dentro de las relaciones positivas que vamos a tener con el gobierno central, recuperar espacios que pertenecen a ministerios por distintas razones, como el terreno que era de la gremial de Trigueros, que está en la Avenida Las Américas. Eso entiendo que pertenece al Ministerio de Agricultura. Entonces estamos muy interesados en recuperar eso y convertirlo en un parque. Eso nos ayudaría de alguna manera también, por ser una área verde, pues también es un filtro para el manto freático, porque ahí atrás también pasa el río. Estamos muy interesados en crear ese ambiente para que la gente salga a caminar. Tenemos mucha intención de poner áreas de gimnasios al aire libre, completamente accesibles para el vecino, pero regulado para que no se vayan a saturar de ventas callejeras también, que no se vayan a saturar de ventas de comida, sino son espacios sanos que se deben de manejar. Otra es el rescate del zoológico. El zoológico es un pulmón, es una propiedad preciosa que hay que jardinizarla más, hay que darle un ambiente agradable, hay que ver la forma de darle parqueos y todo para que la gente, la niñez, tenga la facilidad de ir. Tenemos contemplado ese parque del Llano del Pinal, que nos interesa mucho, y nosotros tenemos el Cerro El Baúl, que es una... ¿Cuál es la propuesta para el Cerro El Baúl? El Cerro Baúl para nosotros es una propuesta muy clara, en primer lugar, de recuperar los espacios, porque ya las estamos perdiendo. Ya cuando uno empieza a subir al baúl, del lado para abajo, mira que hay propiedades, pero ahora ya del lado contrario, de arriba, ya ve unos alambres pigados y dice propiedad privada. Entonces esto y ahí entra catastro, ¿verdad? A ver cómo está esa situación. Nosotros queremos hacer del baúl un centro cultural. Cuando me refiero a un centro cultural, es que se puedan realizar actividades propias de nuestra cultura, de la diversidad, del misticismo que tiene Quetzaltenango, para que se puedan desarrollar, y estoy seguro que se desarrollarían. Lo que sucede es que no hay seguridad.
y eso ha de alguna manera minado ese actuar del quetzalteco. Nosotros sí le vamos a prestar la seguridad correspondiente, pero sí creemos que es un ancla. Yo cuando hablo de ancla entiendo que es un punto que genera la visita de turistas local, extranjeros. Como ancla tenemos que tenerlo muy apropiado, y el baúl tiene sus historias, tiene su fantasía, y eso hay que explotarlo. Entonces nosotros sí queremos arreglar su acceso y darle ese afán que tenemos los quetzaltecos de sentirnos orgullosos de nuestro Cerro del Baúl. Tengo que hacer aquí el primer corte del programa de esta noche. Si le parece, para no romper el hilo de la conversación que traemos, al volver de la pausa, hacemos una aproximación hacia lo que es también lo que plantea usted en términos de cohesión social, en términos de trabajo con las comunidades para la participación y la organización de las distintas zonas de Quetzaltenango puedan elevarse y ser una ciudad un poco con mayor grado de gobernabilidad. Al volver de la pausa, en la edición de este día en el programa Yo Decido 100, que usted recibe a través de la plataforma de televisión de Estéreo 100, estamos conversando con el candidato a la alcaldía de Quetzaltenango, Jesús Cifuentes, postulado por el partido Vamos. No se vayan. Quetzaltenango es la ciudad eterna de las estrellas y de las virtudes de las buenas. Esto es Estéreo 100. Estéreo 100. 100 en todo. Quetzaltenango es el ícono conocido en el mundo por su inmortal Luna de Xelajú, y también es Estéreo 100, la auténtica emisora tan quetzalteca como tú. Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. La puerta de Alcalá. Yo que fui tormenta. Estéreo 100. 100 en todo. Quetzaltenango es la prosa y el verso de sus poetas y escritores de todos los tiempos, orgullo de generaciones. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Quetzaltenango es cultura, innovación, presente y futuro de dignas generaciones de familias y vecinos orgullosos de sus instituciones y de su historia de todos los tiempos. Y también es Estéreo 100, la auténtica emisora tan quetzalteca como tú. Quetzaltenango es un romance, un inevitable recuerdo, un caminar inspirado en todos los tiempos, un suspiro en la remembranza. Y también es Estéreo 100, la emisora tan quetzalteca como tú.
Yo Decido 100, el espacio creado en la plataforma de Estéreo 100 Televisión para que usted esté enterado y conozca a profundidad el planteamiento de las personas que se postulan a los distintos puestos de elección popular en la gran cita que tenemos todos los guatemaltecos el próximo 16 de junio. Esta noche estamos conversando con Jesús Cifuentes. Él es candidato a la alcaldía de Quetzaltenango, postulado por el partido Vamos. Antes de irnos a la pausa decíamos que también es muy importante trabajar con las estructuras de la sociedad civil organizada, esa que tiene expresiones como los consejos comunitarios de desarrollo, asociaciones de vecinos, instancias que incluso tienen todavía incluso una caracterización más formal, como las cámaras empresariales, por ejemplo, etcétera. En ese sentido, ¿cuál es el planteamiento de Jesús Cifuentes para estimular la participación y también generar más espacios de organización en la sociedad civil? Sí, es bien importante. En Vamos hemos discutido bastante el tema del tejido social. Yo tuve la oportunidad de ser director ejecutivo de los consejos de desarrollo, lo cual me abrió el esquema de entender que en el sector privado todos trabajamos para tener utilidades, para tener dividendos. En la inversión social, en el sector público, lo que debemos de tener es impacto social. Y en ese impacto social es donde yo me estoy comprometiendo a hablar de un consejo municipal móvil. Un consejo municipal que vaya a las comunidades, que vaya a reunirse con los cocodes, que vaya al punto de acción donde está sucediendo la demanda, donde hay una necesidad, y que no todo sea desde las cuatro paredes del Palacio Municipal. Y eso me parece a mí que es una de las medidas que el sector organizado de Quetzaltenango está esperando. Quieren esperar a su autoridad, porque quieren volver a confiar en alguien, quieren volver a confiar en una administración municipal, quieren ver qué tanta empatía hay de parte de ellos a lo que ellos están haciendo. Yo, ahora que hemos estado en campaña, he tenido la oportunidad de relacionarme con muchos cocodes, con muchos actores sociales, con muchos líderes, con coordinadoras, comités, y verdaderamente hay un gran potencial. Hay mucha organización. Es decir, que dentro de la angustia, dentro de la escasez que han tenido, han sacado un beneficio, y que es la organización local. Es un poder muy fuerte que tienen. He tenido la oportunidad de tratar temas de la mujer, de la niñez, de la adolescencia, de personas discapacitadas, y en todos estos grupos y sectores hay gente muy preparada que pelea sus derechos, y vemos noticias donde ya hay cocodes que están inaugurando sus calles, su adoquinamiento, sin el apoyo de la municipalidad. Entonces, esto nos permite a nosotros tener confianza en este sector, pero es un compromiso más grande como municipalidad, atenderlos y canalizar los recursos para beneficiar. Yo sé que hay expedientes que tienen más de 3, 4, 5 años de estar pendientes en el cajón del olvido. Nosotros queremos atender eso. Por otro lado están las cámaras, están los sectores productivos de Quetzaltenango muy fuertes, con propuestas tan interesantes como el aeropuerto de Quetzaltenango, con propuestas de desarrollo, de empleo, pero que no han tenido el eco de su autoridad municipal. Nosotros estamos convencidos que la competitividad y la productividad de estos sectores van por un lado, y por otro lado va la municipalidad. Nosotros tenemos que volver a la municipalidad también competitiva. Tenemos que hacerla productiva, tenemos que hacer que el personal de la municipalidad entienda el rol de responsabilidad que tiene de sus atribuciones, que es atender al vecino. Si nosotros logramos que la municipalidad vaya de la mano y al mismo rumbo que están dando los indicadores sociales, creo que esto va a ser un éxito. Hay propuestas tan interesantes como la industria naranja,
Es verdaderamente sorprendente los logros que están teniendo a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, y que Quetzaltenango tiene un potencial, tiene gente joven involucrada, tiene gente que maneja el tema, y nosotros tenemos artistas, tenemos pintores, tenemos músicos, poetas, científicos, y ese es un potencial que Quetzaltenango tiene. Entonces, nosotros también como autoridad municipal tenemos que dar la certeza jurídica, la certeza legal de accionar en beneficio de todas esas personas que se están preparando, pero que tienen que irse de Quetzaltenango, que tienen que irse para otro lado para poder brillar. Entonces, nosotros sí vemos dentro de este tejido social ser un transformador, ser un actor más que se sume a facilitar que los entes actores sociales de nuestra Quetzaltenango tengan un respaldo. Yo me he reunido con grupos de artistas, con grupos de mujeres emprendedoras. Hay que atenderlos, hay que tener eco, pero lo ven, cuando uno llega y lo visita, le dicen, pero usted sí nos va a atender, usted sí nos va a abrir la puerta. Y es obvio que nosotros tenemos que ir de la mano. Por eso tenemos mucha confianza en nuestro consejo móvil. Creo que eso nos va a permitir tener un contacto y un acercamiento, pero principalmente una reacción a las necesidades de nuestra población. Ya que hemos tocado el tema de un sector tan sensible como es el de la juventud, usted me ha dicho, pues las expresiones artísticas muchas veces están fundamentadas en los jóvenes. Guatemala es un país joven, Quetzaltenango no es la excepción, y en ese sentido me gustaría preguntarle cuál es la visión y la propuesta que usted tiene para que desde la municipalidad se pueda impulsar el crecimiento económico del municipio para generar precisamente los espacios, en este caso artísticos, me ha dicho usted, pero también el joven quetzalteco necesita fuentes de empleo digno. Eso pasa por atraer inversiones desde la perspectiva de la municipalidad. ¿Cómo es que Jesús Cifuentes apuesta porque sea el motor que atraiga nuevas fuentes de inversión y por tanto nuevas fuentes de empleo, especialmente para los jóvenes? A mí me interesa mucho el tema que tiene la municipalidad que maneja, que es la ley PINA, que es la protección integral a la niñez, juventud, adolescencia y juventud. Si nosotros verdaderamente nos involucramos y le damos interés a esto, vamos a poder darle un soporte de respaldo a tanta institución que hay en Quetzaltenango privada, y del Estado, que hay mucho niño de la calle, hay mucho niño abandonado, y la municipalidad tiene un gran compromiso ahí por designio, ¿no?, de la Constitución de la República, por el Código de Trabajo y acuerdos internacionales. Nosotros debemos como población estar compenetrados en que es una responsabilidad velar por el bienestar físico, sexual, psicológico de los niños. Esto nos va a permitir tener acciones y tener contactos con Ministerio de Educación, con Ministerio de Salud, porque necesitamos que niños que están desprotegidos tengan acceso a las escuelas, tengan acceso a la alimentación, tengan acceso a la salud. Ese es dar un paso positivo, que Quetzaltenango no lo tiene muy pulido. Todavía vemos en las esquinas niños queriendo limpiar un vidrio por una moneda. Eso no lo veamos con una indiferencia, eso veámoslo, qué es lo que está sucediendo en Quetzaltenango. Ese es por un lado. Por otro lado, la juventud en Quetzaltenango necesita una oportunidad a nivel laboral. Esta oportunidad urge para que el joven tenga opción a integrarse al aspecto laboral, porque también hay muchos casos donde riñe la adolescencia con factores de delincuencia, y eso verdaderamente a nosotros también nos preocupa. La municipalidad que nosotros vamos a administrar tiene que tener una competencia en la cual tiene que tener contactos con el sector privado, que es el que genera trabajo, para que hayan lineamientos que le permitan al sector privado tener dentro de sus líneas
acceso al trabajo a los jóvenes, y me quiero explicar. Quetzaltenango es una ciudad universitaria. Tenemos un nivel educativo muy, muy adelantado, pero no lo estamos explotando, porque salen de la universidad y se tienen que ir fuera de Quetzaltenango porque aquí no hay opciones de trabajo. Y me decía el gerente de una empresa internacional, todos nuestros cajeros son contadores públicos y auditores y administradores de empresas ganando salario mínimo. Entonces esto no encaja en una ciudad universitaria. Nosotros estamos proponiendo, y es una de nuestras metas, poder hacer alianzas con las universidades y poder hacer un sesgo para que las tesis de los estudiantes vayan encaminados a que se trate la problemática de Quetzaltenango, tanto en la infraestructura, tanto en drenajes, basura, salud, educación, en fin, toda la problemática que tiene Quetzaltenango, y que los estudiantes que hagan su tesis en este sentido, la municipalidad califique, premie y ubique a este joven dentro de los entes que la municipalidad tiene contratados para que lleven estas acciones. Entonces estamos haciendo un clic en jalar al joven que se acaba de graduar, que se integre a una empresa con la intención de que su proyecto venga a fortalecer o venga a ser primordial en el desarrollo de Quetzaltenango. Y voy a poner un ejemplo mínimo en capacidades, pero de igual impacto. Cuando hicieron un centro comercial aquí en la zona 3, el 80% de los albañiles venían de Amatitlán. Eso no se puede. Nosotros vamos a autorizar una licencia de construcción siempre y cuando la mano de obra sea contratada en Quetzaltenango. Que los albañiles sean quetzaltecos, porque van a ser 1 o 2 años que dure la construcción de un gran proyecto, que son 200 familias que van a tener seguro un tamalito durante ese tiempo. Entonces considero que eso debemos de manejarlo así. Por otro aspecto, también me interesa mucho integrar a la juventud como parte de su mayoría de edad. Al cumplir su mayoría de edad, tiene que ser calificado como bombero voluntario. Y me enamora el tema. Quetzaltenango es una ciudad de riesgo, Quetzaltenango es una ciudad de terremotos, de temblores cada rato, de inundaciones, y que lo vemos y está al orden del día. Qué conveniente es que hagamos de un joven toda una cultura de un bombero voluntario, que tenga esa empatía por el vecino, por el ciudadano, que tenga esa certeza, que tenga esa capacidad de reaccionar ante una tragedia a nivel de municipio, de departamento, de país, y qué seguridad y qué orgullo que mi hijo y mi hija sean bomberos, que ellos van a poder dar primeros auxilios, que ellos van a poder ser un quetzalteco de acción. A mí me encanta ese proyecto. Bueno, veamos otro de los problemas que también es un dolor de cabeza para los quetzaltecos, y me refiero al tránsito vehicular. La escasez de espacios públicos para el parqueo, muchos de esos espacios tomados por personas que simplemente se apropiaron de esos espacios y ahora cobran el parqueo, la falta de disponibilidad de parqueos públicos, de la seguridad de los vehículos, y después la situación y el estado de las calles. En ese problema en particular del tránsito vehicular, lo que se genera en las horas pico, etcétera, ¿cuál es la propuesta de Jesús Cifuentes? Nuevamente vamos con orden. Las vías, nuestro sistema de tránsito es de 50, 60 años atrás. No hay modificación. Nosotros consideramos que tenemos que ser viable, porque ahora circulan en Quetzaltenango más de 20,000 carros al día. Y no estamos preparados para eso. No tenemos cultura para eso. Y eso definitivamente genera una problemática muy seria, tanto en lo anímico como en lo psíquico. Eso nos provoca un estrés que tiene consecuencias más delicadas. Nosotros tenemos muy claro que un problema muy serio de Quetzaltenango es que no tiene parqueos. Y si a eso le agregamos que estamos pintando las aceras de rojo, todavía estamos alejando más, estamos creando una problemática muy seria.
nosotros contemplamos hacer parqueos de niveles. Nosotros estamos considerando hacer parqueos de 2, 3 niveles según el área donde lo vayamos a hacer. ¿Eso es parqueos municipales con financiación municipal? Nosotros estamos contemplando inicialmente, cuando hagamos ese ordenamiento, ver los recursos que tenemos. Estamos conscientes que hacer préstamos deben de ser cancelados dentro del periodo de los 4 años. Nosotros queremos hacer parqueos municipales por el momento. Es un proyecto bien interesante porque conlleva recuperar espacios que corresponden a ministerios, como podría hablar del espacio de una escuelita que está viniendo de la 8ª y 7ª avenida. Esta tiene 40 años de estar desocupada y son ruinas, eso está abandonado y pertenece, entiendo, al Ministerio de Gobernación. Es media manzana. Ahí, teniendo los contactos, teniendo las relaciones y principalmente las modificaciones al reglamento del centro histórico, podemos hacer un edificio de 3 niveles que tenga la capacidad para 200, 300 vehículos. Eso hemos hecho una estimación, tiene un costo como de 15 millones y dando el parqueo a 10 quetzales las 2, 3 horas, que por la necesidad de espacios que hay, estoy completamente seguro que va a tener una ocupación total. Esto se paga en 2 años, es decir, que se paga dentro del periodo. Y digo, es para comenzar, porque queremos hacer otros 3, allá cerca de la Universidad de Landívar, por el estadio, queremos hacer otro parqueo de esta clase. Y liberar de alguna manera los procedimientos burocráticos para los inversionistas privados que quieran hacer parqueos, ¿eso también está entre su propuesta? Por supuesto, es que cuando la municipalidad empiece a actuar, esto va a generar una certeza en lo que se está haciendo. ¿Qué me refiero a certeza? Por supuesto que el sector privado se tiene que involucrar. A mí, como ciudadano, me preocupa que los desarrolladores se estén yendo a otros municipios. Me preocupa que estén viendo con ojos de que allá es más fácil hacer un trámite y se nos están yendo de Quetzaltenango. Entonces la municipalidad de Quetzaltenango tiene que abrirse, tiene que minimizar los procesos, tiene que haber una gestión y por eso, como decía al principio, tiene que haber una parametrización de los servicios. Eso quiere decir que hay que poner un sistema de informática que nos permita atender a ese sector desarrollador de Quetzaltenango para que invierta y que entonces vayan a hacer todos estos proyectos que son de desarrollo, pero principalmente que ellos se sientan que su inversión tiene un retorno, que el día de mañana no se van a cambiar las leyes, las disposiciones, o que un grupo va a ir a parar las calles porque no está de acuerdo. Es que eso ya no puede suceder. En Quetzaltenango tenemos que poner orden. Si ponemos orden, viene la inversión. Si ponemos orden, van a venir los generadores. Entonces, las cámaras tienen excelentes proyectos de desarrollo para Quetzaltenango. La mesa económica tiene contactos, tiene una serie de situaciones factibles. Yo recuerdo que aquí vino una comisión japonesa a querer hacer la ruta de las aguas termales en Quetzaltenango. Y porque los japoneses dentro de su cultura tienen ese tema de las aguas termales y por las faltas de diálogo, por las faltas de buenas intenciones o de buenas políticas, no se dio y se perdieron esas inversiones. Ya que me ha hablado de orden en más de una de sus intervenciones, estamos entrando a la recta final del programa. No quisiera que termináramos sin preguntarle sobre precisamente el plan, el instrumento municipal que busca poner orden en el territorio. Me refiero al plan de ordenamiento territorial, hoy por hoy bastante cuestionado por algunos colegas candidatos suyos, por también un conflicto entre la actual municipalidad y ciertos espacios de las comunidades. El plan de ordenamiento territorial, ¿cómo está? ¿Cambiado? ¿Qué exactamente es lo que propone para este instrumento Jesús Cifuentes? El plan de ordenamiento territorial es necesario, es vital para Quetzaltenango. Quetzaltenango debe de tener
un sistema que le permita su modernización, que le permita un mejor vivir, que le permita estar en una ciudad emergente, para que nos califique el mundo, nos califique los entes internacionales que requieren un plan de ordenamiento territorial antes del 2025. Creo que esto ha sido un ensayo y lo tomo como ensayo porque sería una tragedia decir ya está y tenemos que implantar lo como se dice que está y verdaderamente no. El plan de ordenamiento territorial ha sido, en primer lugar, muy técnico. Y al ser muy técnico, tiene espacios, tiene nubes que su comprensión es limitada. Afortunadamente, dentro de sus secciones tienen la planificación de acciones que permitan modificar los suelos de los 4 que menciona, para tener las modificaciones necesarias. Es decir, que es un plan flexible. Incluso hay una partida presupuestaria del BID para su implementación, lo que va a generar que se pueda hacer. Ya se están haciendo cambios, se han hecho modificaciones para irlo arreglando. Pero el problema es que esta corporación lo dejó ir sin mayor análisis. Los consensos no fueron los apropiados. Viene a sorprender al sector jurídico del municipio. El derecho de propiedad se ve violado, se ve alterado. Y están olvidando, tal vez no de letra, pero sí de fondo, que las tierras de allá arriba del Llano de Pinal, ahí son propiedades ancestrales, ahí no podemos irles a decir cómo tienen que hacer o cómo van a manejar eso. Nosotros tenemos que ser respetuosos de esa herencia que tenemos, que es tan valiosa. Tenemos un centro histórico tan particular también, entonces Quetzaltenango no es tomarle una foto y decir este va a ser el plan de ordenamiento territorial de Quetzaltenango, porque no funciona así. Si no, nos va a pasar lo del reglamento del centro histórico, que trajimos una copia de lo de Antigua y las características de Antigua son muy diferentes a las de Quetzaltenango, y por eso tenemos ese obstáculo que nos está limitando tanto en accionar principalmente en el centro histórico. Entonces el plan de ordenamiento territorial sí hay que pararlo, hay que retroalimentarlo, pero principalmente hay que hacer nuevamente consensos con la población para que ellos estén satisfechos del beneficio que trae un plan de ordenamiento territorial. Es decir, usted lo que plantea es una renegociación. ¿Los cambios técnicos serían siempre de funcionarios municipales o cómo lo haría? Aquí lo primero que hay que hacer es darle la certeza a la población de Quetzaltenango que no se puede seguir implementando este plan, o dicho de otra forma, que tenga ya una normativa, que ya se estén pagando autorizaciones, si todavía no hay un convencimiento del beneficio del mismo. Eso hay que pararlo. Nosotros lo que estamos proponiendo es esa sociabilización, es volver a retomar los temas, pero ya con una guía. Por eso digo, esto lo tomo como un ensayo, porque ya hay una guía, ya la población sabe que es un plan de ordenamiento territorial. Entonces ahorita esta segunda etapa va a ser más flexible, más interesante, y espero que con mejores resultados. Jesús Cifuentes, candidato a la alcaldía por el partido Vamos, aquí en Yo Decido 100. Gracias por haber aceptado nuestra invitación para plantearle a la población de Quetzaltenango sus ideas y sus propuestas de trabajo en una potencial administración suya. Dejémosle un mensaje final a la audiencia. Muchas gracias, encantado de estar compartiendo con ustedes, por permitirme llegar a sus hogares. No sin antes decirles que nosotros vamos en serio. Lo que estamos presentando es la suma de mucha experiencia, de mucho tiempo de trabajar en el sector privado, de trabajar en el sector público. Eso se suma a la expertise que se tiene, y ahí va relacionada nuestra propuesta. Esperamos que este 16 de junio usted tenga la gentileza de meditar su voto. Vamos es una
acción muy valiosa, son valores que tenemos con motivación en servicio, y vamos en serio, vamos con el doctor Alejandro Yamatei, vamos con nuestro diputado Dwight Martínez y a la alcaldía con Jesús Cifuentes. Que Dios me los bendiga, pero que Dios bendiga particularmente a Guatemala. Muchas gracias. Era Jesús Cifuentes, candidato a la alcaldía de Quetzaltenango, postulado por el partido Vamos. Como siempre, en este tipo de programas, la conclusión final es suya, allí donde sea que nos haya sintonizado. Les invitamos al próximo de esta serie en la plataforma Yo Decido 100 de Estéreo 100 Televisión. Por hoy, muchas gracias por su atención y muy buenas noches.